Muy buenas tardes a todos los que nos ven y nos escuchan por este medio. Hoy les traemos la historia, la noticia del cielo a la tierra. Es un placer para nosotros. Mi nombre es Daniel, mi compañero aquí, Daniel también, tocayo. Hoy le vamos a hablar sobre el capítulo 4 de Génesis, la historia de Caín y Abel. Y damos que este capítulo nos narra el comienzo de la historia humana a raíz del pecado de Adán y Eva y la separación de Dios. También la consecuencia del pecado se hace evidente en este capítulo: la envidia, la arrogancia, la rebelión. También hubo asesinato, hubo también separación de Dios, hubo separación de la familia, y tanto que hubo también un señalamiento por el pecado. Hermano Daniel, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos puede compartir esta historia del capítulo 4? No, vemos que en el capítulo 4 de Génesis, que nos habla la historia de Caín y Abel, sabemos que cuando nosotros no obedecemos a lo que Dios nos manda hacer, ya queremos buscar siempre como culpable a nuestros hermanos y no corregimos nuestros errores. Eso es lo que nos enseña la historia de Caín y Abel. Ahí vemos que cuando Caín y Abel llevaron su ofrenda delante de Dios, ellos desde niños, sus padres ya les habían explicado y enseñado cómo tenían que hacer las ofrendas delante de Dios. Y se sabe que Caín llevó la ofrenda, lo que le nació fue de su corazón. Pero Dios, ¿qué era lo que buscaba? Buscaba que Caín llevara lo que él ha mandado hacer. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer nosotros en nuestra vida cotidiana. Hacer lo que Dios nos manda a hacer, no lo que nosotros queremos hacer. Por eso ahí comenta en ese capítulo la desobediencia que tuvo Caín delante de Dios. Y por eso dice, en esos versículos dice que cuando Caín, Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín, dice que en su corazón hubo, como se dice, resentimiento, hubo dolor. Y por eso la cogió fue contra su hermano, porque como era el único que tenía de frente, era el único que veía. Y cuando nosotros sentimos también ese resentimiento en nuestro corazón, a veces tomamos nuestras cosas contra nuestros hermanos. Y a Dios no le agrada eso. Y por eso se habla de que Caín fue un hombre que estuvo en la tierra errante y estuvo lleno de odio, porque Dios mismo dijo que a él, cuando fueran a tocarlo o a matarlo, el que se lograra asesinar a él tendría temor y tendría problemas. Y por eso nosotros, como se dice, cuando nosotros tenemos resentimiento, dolor en nuestro corazón, debemos estar siempre pidiendo perdón y delante de Dios para no tener y acontecer algún daño contra nuestros hermanos. ¿O usted qué opina, mi hermano Daniel? No, sí, hermano, eso sí nos habla sobre la ofrenda, pero también yo quería compartir sobre desde el principio, cuando dice que conoció a Adán a su mujer. El término conoció significa, por primera vez en la Biblia se utiliza conoció como ese término, como cuando la persona va a tener una relación marital o sexual. O es una forma adecuada de decir que tenían relaciones sexuales. También cuando Eva dio a luz a su hijo, a Caín, ella dijo que había adquirido un nombre del Señor y se gozó tanto, se alegró tanto que dio gracias a Dios y alabanza, porque de pronto ella también pensó que ese hijo podía ser la simiente que Dios había mencionado en Génesis 3:15, sobre la simiente, que la simiente vendría y le daba ahí, que iba a ser herido en el calcañar y que la simiente iba a darle la cabeza a la serpiente. Entonces ella de pronto malinterpretó eso pensando que él iba a ser de pronto el de la simiente, la promesa que Dios había hecho. Y ella se acercó porque tenía ganas de acercarse, porque ya ellos habían errado con Dios, entonces estaba buscando un sincero acercamiento con Dios.
y porque estaba agradecida por el amor, por el perdón y la ayuda que Dios le había concedido después del error. Y hablando de la ofrenda, agradó la ofrenda de Abel, porque es que Caín ya venía estando en el pecado. Ya venía estando en el pecado, ya las obras que él hacía no eran agradables a Dios, tanto que en el libro del Nuevo Testamento nos habla sobre que las obras de Caín eran malas, eran el maligno. Sí. El maligno, y en cambio Abel dio la primicia de sus frutos, dio el animal, o sea, lo que era correcto, pues, porque era por derramamiento de sangre, y dio de la grosura del animal, la grasa, al quemarla, dice el Levítico, ese olor era lo que agradaba a Dios. Por eso fue más agradable la ofrenda de Abel, y porque ya también Caín venía en pecado, eso es lo que le tengo que decir. O sea, era como algo para congraciarse con Dios y buscar una forma, quería acercarse más a Dios, pues ellos habían quedado, ambos y ofrecieron la ofrenda, pero como ellos habían quedado, y también, como si por el pecado de los padres, ellos también, la descendencia también queda como marcada por el pecado. Ellos entonces esa ofrenda también la hacían con ese fin de acercarse a Dios, de congraciarse con Dios, de hallar gracia en los ojos de Dios. Pero Dios aceptó, le agradó más la de Abel. Y vemos que a Caín no le gustó eso, su semblante cambió, se enojó, se puso triste, y Dios le habló, le dio a Dios, pues si tus obras son buenas, si tú no andas en pecado, no debiera porque enojarte, pero si lo está haciendo, es mi deber más o menos decírtelo. A él no le gustó y tomó como represalia, se llenó de odio, de envidia, y ahí donde llegamos, cuando él invitó a salir al campo al hermano, a Abel, pero mire que ella lo tenía como planeado, porque ya lo tenía en su corazón, ya se había llenado de rabia, de envidia. Sí. Y buscaba la forma de cómo hacer lo que ya estaba planeando en su mente, en su corazón. Lo invitó al campo, como dice la palabra. ¿Por qué? Porque pronto iban a estar solos, pronto no iba a estar los papás para él cerca, no había quien de pronto iba a intervenir para salvarlo. Ya tenía todo planeado, ya era un plan, no he dicho, como si fuera un experto. Ya había planeado para sí, su hermano, para poder asesinar a su hermano. Porque ahí dice que cuando Dios vio que en su corazón no estaba agradado lo que había hecho, sino que Dios, al ver con agrado la ofrenda de Abel, él mismo sintió en el corazón de Caín que se sintió mal, se sintió con odio, con rencor, y la crió con su hermano. Por eso él dice ahí que mirara lo de sus pecados, y por eso él le dice que si quería hacer algo, que el pecado estaba a las puertas de él. Entonces ahí cuando él tomó la decisión y invitó a su hermano que saliera, pero él pensó que salieran era fuera de la presencia de Dios. Pero usted sabe que nosotros de la presencia de Dios no nos podemos esconder, porque Dios siempre está al lado de nosotros, siempre está con nosotros y siempre nos está viendo. Mas sin embargo, mire que Dios le pregunta a él: ¿y dónde está tu hermano Abel? ¿Y qué le contesta Caín como con ironía o con arrogancia? Aún no sé, o acaso soy yo guardián de mi hermano, pero era porque Dios ya había sentido lo que él había hecho. No, sí, porque es que Dios lo sabe y él conoce todo. Lo mismo que pasó con Adán y Eva. Dios sabía dónde estaban ellos. Pero sin embargo le preguntó dónde estaban, porque Dios todo lo ve. Dios también había advertido a Caín sobre el poder destructivo del pecado. Caín se puede resistir al pecado y encontrar la bendición, o puede ceder al pecado y ser devorado. Eso es lo que pasó. Pero también dice que Dios también dice: y el deseo es para ti, pero tú debes gobernar sobre
sobre él. O sea, que debemos prevenir que el pecado nos domine. Al permitir a Dios que Él nos domine, nosotros nos alejamos del pecado, porque estamos permitiendo que Dios actúe en nosotros, y nosotros nos acercamos a Él y le podemos, y si con la ayuda de Él nosotros podemos derruir al pecado, podemos rechazarlo. Dios también describe el pecado como una fuerza o un poder tentador, no como una fiera o como un demonio que está ahí listo ahí en la puerta, al acecho. Pero ya es nuestro deber si lo aceptamos o lo rechazamos, si nos alejamos del pecado y nos acercamos más a Dios. Eso fue lo que pronto pasó con Caín, porque ya venía en malos pasos, ya venía en malas obras, no solamente en el momento de la ofrenda, sino desde mucho antes ya venía en el pecado. Aunque la palabra no lo registra, pero eso nos da, los estudios dan a entender eso. También ese fue el primer asesinato que nos menciona la palabra, el primer asesinato por los vivientes en ese tiempo. En una de Caín lleno de envidia, de furia. Ya compartimos ahora, se programó la muerte de su hermano. Y también vemos en la palabra ya en la que Dios ya desterró de la tierra donde estaba. A Caín no le gustó y dijo que no soportaba ese castigo porque Dios lo maldijo. Le dijo que iba a ser vagabundo, iba a vagar en la tierra y que la tierra ya no iba a dar el fruto, o sea que ya tenía, mejor dicho, que tenía que luchar por su cuenta, porque Dios no iba a estar con él, Dios iba a separar de él. Entonces él dijo que ese castigo era mucho para él, que no era capaz de soportarlo, y que si además él salía como errante, como extranjero, podía correr peligro de que lo hirieran o lo mataran. Entonces, sin embargo, Dios en su misericordia le dijo que no. Dios le colocó una marca como señal, que el que lo viera no lo diera y lo matara, y el que lo hiciera, Dios iba a llamar la ira de Dios, y Dios iba a hacer castigo peor que el que atacara a Caín. El que tenía Caín. Por eso se dice que cuando Dios le da esa palabra a Caín, diciéndole que él iba a ser un hombre errante en la tierra, ahí es donde él decide irse del campo donde él estaba construyendo con sus familiares y con sus padres, porque ahí es donde él tomó la decisión de apartarse de ellos y apartarse de Dios, porque Dios, desde que le da la orden a uno que uno cumpla esto, pero si usted no obedece y se llena de ira y de odio, Dios, ¿qué hace? Dios se aparta de uno. Ahí es donde nosotros ya vamos y nos sentimos como vagabundos en la tierra, nos sentimos solos, apartados, nos sentimos vacíos, y cualquier cosa que nos digan, nos hagan, nos llena de odio, de rencor, y ahí es donde comemos y acechamos contra nuestro prójimo, contra nuestro hermano. ¿Por qué? Porque ese vacío que sentimos de que Dios se aparta de nosotros nos llena a nosotros de odio y de rencor, y eso fue lo que vivió Caín en ese tiempo, y eso es lo que ahora en este tiempo lo vemos en muchas personas, que a usted se le arrima a una persona a darle un consejo, a hablarle o comentarle la palabra, y ¿qué es lo que primero que hace? Desecharlo. ¿Por qué? Porque ya se siente vacío, con odio y con rencor en el corazón. No, y Dios también, sabemos que en el Nuevo Testamento nos habla que Dios, todas esas cualidades del hombre malvado, eso es abominable. La envidia, la indolencia, el ser autosuficiente, la arrogancia, el orgullo, todo eso lo tuvo Caín en su corazón, porque fue arrogante, fue soberbio, orgulloso y indolente porque no tuvo compasión con su hermano, y llegó y planeó su muerte, lo sacó aparte para que nadie lo pudiera salvar y poder cometer lo que había planeado. También la palabra le dice que Caín fue maldecido por Dios, en el sentido de que Dios ya no bendecía sus esfuerzos. No bendecía sus esfuerzos por ganarse, porque tenía que ganarse el pan con el fruto de la tierra. Caín se enojó arrogantemente, no se humilló,
no se humilló, o sea, no pidió disculpas, no pidió perdón, sino arrogantemente decidió irse. Decidió irse y apartarse del perdón de Dios. En vez de pedirle perdón a Dios, arrodillarse delante de Él y obedecer más de lo que era, decidió fue apartarse de Él. Entonces, ¿Dios qué hizo? Tomó su decisión. Y eso es lo que pasa con nosotros mismos, porque nosotros mismos sabemos que a veces cuando tenemos, y lo que vemos, por ejemplo, una persona arrogante, como dice usted, arrogante, llena de rencor de odio, que usted se le arrima por decir, darle un abrazo, y lo desecha, dice que no me quieto, que tranquilo, ¿no? Y eso es lo que vivimos ahora en día, en estos momentos, de las personas que son apartadas de Dios, porque mismos dicen, no me hablen de Dios, que yo no necesito de eso, pero es por eso, por la arrogancia, por esa altivez, por ese rencor que tienen en el corazón. No, y también vemos que a raíz de eso ya se va como errante a tierra, y esa tierra que llegó consiguió pareja, después consiguió esposa, porque también sabemos que Adán y Eva tuvieron padres de muchos hijos. De muchos hijos, entonces ya la tierra estaba, entonces consiguió y llegó a llegaron a conseguir su primer hijo, y tanto que a esa tierra le estaban habitando le colocaron el nombre de su primer hijo. Y vemos que también la descendencia de Caín fue una descendencia también que tomó casi los mismos aspectos de Caín. Habían muchos oficios diferentes, pero ninguno era cercano a Dios, todos estaban apartados de Dios, ninguno adoraba a Dios, todos tenían trabajos productivos y pronto innovadores, porque habían, de esos descendientes habían muchos, unos que eran músicos, creo que eran los que labraban de diferentes labores, pero ninguno estaba en el camino de Dios, todos estaban apartados de Dios. Ya hasta tanto que una de esas descendencias, Lamé, fue el primer hombre que se habla en la Biblia que violó la ley, porque tuvo 2 mujeres. Ajá. O sea, llegó a cometer lo que llaman bigamia, o tuvo 2 mujeres, fue el primer, sí, también fue porque tomó el mismo camino del papá. Y ellos, como se dice, él ya venía con eso, con la maldición que Dios le dio a él, entonces su descendencia viene con eso mismo, con ese pecado que él cometió, entonces su descendencia viene todavía más con eso, y ahí es donde, por ejemplo, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos siguen en ese mismo pecado. Y tanto que la Biblia ya hace como una especie de comparación entre él y su antepasado Caín, donde diciendo que si Dios le dijo que tocara a Caín, el que le hiciera iba a ser el castigo a ser 7 veces mayor. Entonces él pensó que el pecado de Caín fue mucho mayor que lo que él estaba cometiendo, iba a cometer. Claro. Y entonces se llenó como que esa arrogancia también, esa soberbia de él, que colocó esa comparación. Pero también vemos que después Adán y Eva tuvieron otro hijo, le llamaron Seth. Ajá. Entonces Seth también concibió hijo, Enoc, y ahí donde ya la humanidad o las personas de la descendencia de Enoc, Seth, comenzaron a adorar a Dios, a alabar a Dios, otra vez se volvieron a Dios, dándole el primer lugar a Dios, y era adoración en público, se reunían como, y ya adoraban a Dios, y ya la palabra dice que no, él primer caminó con Dios. Ajá. Y se dice que ese hijo que tuvo Adán y Eva, Dios mismo dice en su palabra que dice que ese fue el reemplazo que Adán y Eva le iban a dar por Abel, para volver al camino de ellos. Entonces sabemos que la palabra de Dios es muy clara y muy hermosa para todos nosotros como seres humanos. Entonces esperemos que este capítulo que le hemos traído el día de hoy a todos ustedes llegue a su corazón y sepan y entiendan que apartados de nuestro Señor Dios no tenemos sino, como se dice, maldición, mientras que agarrados de Él tenemos muchas bendiciones. Entonces oremos, mi hermano,
para que le demos gracias a Dios por lo que hemos pasado en este momento y gracias por su palabra y por compartir. Querido y amado Dios, en este momento damos gracias por tu presencia, tu Espíritu Santo en nosotros, por traer palabra a nuestra lengua, por estar tú ministrándonos en estos momentos. Gracias por tu misericordia, gracias por estar en este lugar, gracias por esta familia, por este hogar. Gracias por este momento dedicado a ti, gracias por esta enseñanza, porque para ti la gloria y la honra, bendito Dios. Tú traíste palabra a nosotros, tú quitaste la atención, quitaste el temor. Tu Santo Espíritu se movió en este lugar, bendito Dios. A ti la gloria, honra y muchas gracias.